Juan Reinaldo Sánchez fue guardaespaldas por más de 20 años de Fidel Castro, pero huyó de la isla y en 2014 lanzaba su libro La vida oculta de Fidel Castro. Juan Reinaldo perecería en mayo del año 2015 y se llevaría consigo muchos secretos de Castro, pero algunos no. Y esos son los que publicó en aquel libro La vida oculta de Fidel Castro. En aquel libro la palabra clave era austeridad y ponía en evidencia la manipulación financiera y los secretos de Estado. Todo menos austero. Pero ¿quién era Juan Reinaldo Sánchez? ¿Quién era aquel traidor que se había atrevido a revelar secretos de Estado del Estado cubano? Y para remate que fueran verídicos. Sabía cada paso y cada letra la dijo con toda la razón del punto. Castro lo había elegido en 1977 para integrar parte del primer anillo de seguridad. Aseguró que el mandatario poseía una paradisíaca isla privada conocida como Cayo Piedra. También más de 20 mansiones, una marina con yates, cuentas bancarias cifradas, una mina de oro, criadas, cocineros y hasta una fábrica de quesos para su uso personal. Y era que Fidel decía que la revolución no le dio respiro, ningún placer, que ignoraba y despreciaba el concepto burgués de vacaciones. A lo que Juan Reinaldo simplemente atenuó a decir en su libro, mentía. Sin embargo, Juan Reinaldo perecía en el año 2015, en el mes de mayo. 7 años antes había logrado escapar de la isla. En 2008 llegar a Miami. Sin embargo, aquel libro que escribió hubiese quedado como un simple relato más, de no ser porque en 2016, cuando perecía Castro, la revista Forbes revelaba datos sobre una superherencia que dejaría a su hermano Raúl Castro, Fidel, que abarcaba más de 900 millones de dólares. Así que dejaba en la palestra pública que Fidel Castro era más rico que muchos reyes y con una fortuna similar a la de algunos sultanes, pero que lamentablemente su pueblo no veía ni un centavo. Pero esa cifra, ¿cómo las podía obtener Fidel? Según Forbes, todo consistía en sociedades que él manejaba, como Cimex y Medicuba. Y si lo miramos de esta forma, sería una manera perfecta de lograr mucho dinero. Cimex es un grupo económico que incluía tiendas minoristas y servicios de transporte marítimo, es decir, que todos los turistas que llegan a Cuba y que son transportados, ese transporte pertenecía a Cimex. Y Cimex cobraba muy bien en dólares, así como rentar un auto y lo demás que pueda hacer un turista. Y créanme que son miles de turistas que llegan a Cuba a visitar y a gastar. Y la otra era Medicuba. Como todo el mundo sabe, Cuba es uno de los principales países que mandan médicos a todas partes del mundo y también es reconocido por su calidad en cuanto a los tratamientos médicos que utilizan y que exportan. Sí, exportan. Medicuba es una importadora y exportadora de productos médicos ligados al Ministerio de Salud. Suministros médicos como distintos medicamentos en los cuales Cuba es pionera se exportan a diferentes países del mundo, vendidos. Esas ganancias al parecer que eran muy buenas. Según Forbes le quedaban una tajadita buena a Fidel. Y parte de ese escrito de aquella revista, aquella crónica, se debía a las revelaciones de Juan Reinaldo. Ese mismo que fue encarcelado a mediados de los 90 por querer retirarse de ser guardaespaldas, que recuperaría la libertad en el 96 y siempre intentó infructuosamente en al menos 10 ocasiones huir de la isla. Lo lograría en el año 2008, pero nadie sabe cómo. Entre los lujos que revelaría Juan Reinaldo estaba un yate llamado el Aquarama II, construido con madera procedente de Angola, y otros 3 yates, porque según él, Fidel era aficionado al mar. En Cayo Piedra, por ejemplo, en esa isla que queda cerquitica de Bahía de los Cochinos, Fidel habría instalado un delfinario, un restaurante decorado con tortugas marinas, además de piscinas, saunas, canchas de básquet y un helicóptero. Otra vivienda era en Punto Cero, 75 acres de tierra,
para ser más exacto. Y una de sus favoritas era la hacienda La Deseada en Pinar del Río, Cuba, donde Castro practicaba su hobby, que era la caza de patos. Parecía simplemente un señor feudal del siglo XVII, un sultán, diría Juan Reinaldo, su ex guardaespaldas. Aunque los singulares gustos de Fidel no habrían acabado allí, porque como continuó sin ningún pelo en la lengua relatando Juan Reinaldo Sánchez, Castro habría tenido gustos tan diferentes y particulares como que ni siquiera tomaba de la misma leche de los demás miembros de la familia. El patriarca había comprado vacas distintas para que cada uno de los miembros de su familia, hijos, sobrinos y hermanos, pudiesen tener leche. Pero la leche de Fidel era diferente. Le gustaba que tuviera acidez y cremosidad, y precisamente la comida era una de las cosas que más cuidaba Fidel Castro, la cual era resguardada por grandes chefs. Comía ceviches cargados de cilantro y sopas vegetales junto a cócteles típicos de la zona. Aunque paradójicamente le decía al mundo que no ganaba más de 900 pesos cubanos. Cierto o no, Fidel perecía el 25 de noviembre del año 2016. Sin embargo, la fortuna de Fidel, aún hoy, no se sabe a ciencia cierta quién de sus hijos se quedó con ella. Lo único cierto y con certeza es que Fidelito, el hijo mayor de Fidel, perecía en el año 2018, cuando él mismo se autoinfringía su final. Sufría de tristeza, de depresión, dejando al descubierto los dispares destinos de los hijos del padre de la Revolución Cubana, y quien a lo largo de su vida se casó entre 2 y 3 ocasiones. Sin embargo, tuvo al menos entre 7 y 12 hijos, entre sus esposas, conquistas y amantes. Así que si quieres saber un poco más, ¿qué tanto en verdad el mito supera la realidad o lo contrario? Siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Erne Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Nuestra historia comienza el 13 de agosto de 1926 en un pequeño pueblo llamado Virán, cerca de Holguín, antigua provincia de Cuba de Oriente. Y quizá, de no ser porque nació Fidel allí, ni siquiera se conociera aquel poblado. Sería el tercero de los 7 hijos que tuvo fuera del matrimonio don Ángel Castro, un rudo y rico hacendado gallego, llegado a Cuba como soldado de reemplazo al final de la Guerra de Independencia, y casado con la señora cubana Lina Ruz. Ángel era casado y tenía a su esposa, sería la primera, y luego se casaría con Lina, la segunda. Sin embargo, no quiso darle el apellido a los hijos que tuvo con Lina, razón por la cual hasta ya entrado siendo un adolescente de más de 17 años, Fidel no tendría el apellido de su padre y sería estigmatizado por ser un hijo natural fuera del matrimonio, cuando en ese tiempo se hacía esa diferencia, ya que hoy en día sabemos que todos los hijos son iguales. Desde luego, ello no impidió que aquel muchacho se destacara como un estudiante brillante en los internados de jesuitas por donde pasó, primero en Santiago de Cuba y luego en La Habana, formación que se incrustó en el núcleo duro de su carácter. En 1945 entró a estudiar Derecho a la Universidad de La Habana, donde el ambiente de efervescencia política le llevaron a sumarse a rocambolescas aventuras revolucionarias, como el intento de expedición para derrocar al dominicano Rafael Leonidas Trujillo en el 47. En el 48 estaba en Colombia, en las revueltas del Bogotazo, y ese mismo año contrajo matrimonio con Mirta Díaz Balar, una hermosa y atractiva estudiante de filosofía perteneciente a una familia rica con la que tuvo su primer hijo, Fidelito. Tras graduarse como abogado en 1950,
y abrir un pequeño bufete. Entró en política con el Partido Ortodoxo, que lo designó candidato al Congreso en las elecciones de 1952. Sin embargo, el 10 de marzo de aquel año la historia de Fidel cambió, y también la de Cuba, cuando Fulgencio Batista se tomó el poder. Inmediatamente Castro consideró una acción bélica necesaria para provocar una insurrección popular. Sería atrapado y condenado a 15 años de prisión. Sería perdonado y se iría a la Sierra Maestra. En fin, Fidel se envolvería en su bandera cubana sobre las montañas y así se convertiría en un ídolo popular. La gente lo veía como el propio José Martí, un activista que luchó por la justicia social en Cuba, el famoso tipo de la raza cósmica. Un libro. Al triunfar la revolución de Castro, se implantaría una cortina de hierro. Los colegios religiosos serían nacionalizados. Desde entonces gobernaría la isla a golpe de discursos y utilizó masivamente la televisión para lograr el respaldo popular. Un tesoro político que administró con la misma habilidad que se deshizo de sus enemigos en el momento más conveniente y con que sirvió como aliado a sus causas. Uno de sus buenos amigos sería el Nobel colombiano Gabriel García Márquez. En los años 90 empezaría el debacle de Castro. Ante el fracaso de muchas de sus políticas, se vio obligado a iniciar una tímida reforma económica que implicó la legalización del dólar y la apertura de ciertos espacios a las iniciativas privadas. Se daría cuenta de que lo que por un lado era la salvación del régimen, por otro lo acababa. Inmediatamente, el dinero del extranjero dividiría al país en dos, un antes y un después en la Cuba de Fidel. Entonces, partiendo de la base de que para Fidel el dinero era pecado y que según su teoría quien lo gana en abundancia obtiene unos márgenes de independencia nada convenientes para un sistema, la lista de profesiones autorizadas para ejercer el trabajo autónomo, o conocido también como trabajo por cuenta propia, es decir, que a cada quien se le pagara según su conocimiento. Y así empezaban las diferencias salariales. Sin embargo, la lista de profesiones autorizadas para ejercer dicho trabajo de cuenta propia era espantosa. Encabezaban los que forraban botones, limpiadores de bujías, elaborador de natillas de vainilla. Sí, de vainilla, porque si eran de chocolate era un delito. Otro que debía ganar por cuenta propia en su trabajo era el carretonero o el aguador. Así que esas leyes son importantes para poder entender las dispares vidas de todos los hijos y saber si lo que decía la revista Forbes era verdad o no. El hijo mayor era Fidelito Castro Díaz Balart, nacido el 1 de septiembre de 1949 en La Habana, Cuba. Fue el único hijo de Fidel Castro con su primera esposa, Mirta Díaz Balart, una joven rica de La Habana, de la que se divorció en 1955. Desde entonces, cuando comenzaría una de las disputas más cuestionadas de la época, ya que la custodia por el pequeño fue difícil. Mirta se llevó el niño a los Estados Unidos, a Fidelito, pero Castro no quería que su hijo tuviera contacto con la familia materna. Su cuñado Rafael Díaz Balart era miembro del gobierno de Batista, y cuyos hijos Mario y Lincoln más tarde llegarían a ser congresistas y representaron a la disidencia cubana. Finalmente, Castro obtendría la custodia del pequeño Fidelito y su madre rehizo su vida en España. No obstante, la relación padre e hijo no fue siempre la mejor. Fidelito, doctor en ciencias, ocupó importantes cargos del Ejecutivo en Cuba, como en la Comisión de Asuntos de Guerra, que estuvo desde el 83 al 92, donde fue destituido por su padre, que lo acusó de no haber sido eficiente en el ejercicio de sus funciones. Durante su vida publicó varios libros, y aunque no tuvo tanta presencia como algunos de los hijos de Raúl Castro, Fidelito era asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias en Cuba, cuando pereció.
Alina Fernández, la hija díscola. De las numerosas relaciones extramatrimoniales que se le atribuyen a Fidel Castro, la más conocida es la que mantuvo con Natalia Revuelta, una mujer casada que defendió la revolución. Fruto de esa relación nacería en 1956 Alina Fernández, quien según sus palabras nunca consideró a Castro un familiar, sino a alguien que ocupaba un puesto político. Casada con Francisco Salgado, un bailarín de ballet nacional de Cuba, discípulo de Alicia Alonso, con el que tuvo una hija. Alina Fernández huyó de Cuba en el 93, utilizando un pasaporte español y disfrazada para no ser reconocida como la hija de Castro. Una vergüenza para él. Entonces tenía 37 años y viajó a Madrid para volar con posterioridad a Estados Unidos, donde le concedieron asilo político. No puedo quererlo, hay mucha gente maltratada por él y además el cariño es hábito y yo apenas lo traté, diría en una entrevista la díscola Alina Fernández. Alexis Castro Soto del Valle, ingeniero. Del segundo matrimonio de Fidel Castro con la maestra Dalia Soto del Valle, a quien conoció en la década de los años 60, nacerían 5 hijos a los que pusieron nombres que comenzaban con la letra A. Y eso era por la admiración que tenía Castro hacia Alejandro Magno. Alexis, Alexander, Alejandro, Antonio y Ángel. El primero de este matrimonio nacería en 1962. Es ingeniero en telecomunicaciones, pero ninguno siguió la estela política de su padre, aunque algunos ocuparon cargos en instituciones públicas. Hoy en día es fotógrafo y no vive en Cuba. Ha hecho exposiciones sobre Cuba en distintas partes del mundo. Antonio Castro Soto del Valle, médico de la selección de béisbol. Sobre todo esta asociación al deporte nacional. Licenciado en medicina, con especialidad en ortopedia. Ha prestado servicios a la selección nacional de béisbol cubana y ha ocupado puestos directivos en las federaciones nacionales y las internacionales de béisbol. Nacido en 1969, fue criticado por su empeño en promover el golf en Cuba, un deporte que fue despreciado por su padre, que lo consideraba un símbolo de la burguesía y del que se burló parodiando un partido con Ernesto Che Guevara, ambos vestidos de uniforme militar, que quedó inmortalizada en una fotografía de Alberto Korda en 1961. Sus otros hermanos son Alejandro, nacido en el 71, y Ángel en el 74, el menor de la familia. Alejandro es programador de ordenadores y Ángel no se sabe qué hace, ni su profesión. Además, se le atribuyen otros hijos no reconocidos a Fidel. Fidel tuvo una relación extramatrimonial con María Labordé, una admiradora que conoció cuando salió del bote, de la que nació Jorge Ángel, mientras que una periodista llamada Anne-Louise Bardach, en su libro Beauty to Fidel del 2009, menciona a varias hijas e hijos más. Así que quizá nunca se sepa cuál fue la herencia que dejó Fidel, porque todo, al parecer, sigue permaneciendo en Cuba y seguirá siendo el reino que guarda el legado de Castro, incluyendo sus riquezas. Entendido esto, los hijos que aún quedan allí, entre ellos Tony o Anthony. Tony sí que ha sabido disfrutar del dinero. Fue sorprendido por cámaras indiscretas, dándose una vida de príncipe en el lujoso centro turístico de Bodrum, en Turquía. Llegó a ese rinconcito hermoso de Turquía a bordo de un yate de 50 metros, con una comitiva de 12 personas, para las cuales alquiló 5 suites en un lujoso hotel, en el que, según una revista, los habitantes de las habitaciones pagaron $1000 por noche en cada una de ellas. Inmediatamente todas las revistas se cuestionaron cómo el hijo menor de un líder socialista de un país establecido para obreros y campesinos se daba semejante lujo. Pero al parecer no solamente se la pasa en Bodrum, sino en las islas griegas, como la de Mykonos. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde salieron los gastos para sufragar
estos viajes y con una gran comitiva de 12 personas. Suite de hoteles lujosos de $1000 la noche. Lo único cierto revelado por exiliados cubanos es que hay proyectos con inversión extranjera en sociedades en Cuba, donde Tony o simplemente Antonio Castro Soto del Valle juega un papel importante. Así que así es la vida de los hijos de Fidel Castro y su supuesta fortuna. Y esperamos que te haya gustado este interesante video y no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.